Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco el interés y la atención. Obviamente no podíamos pasar desapercibidos con la presencia del teniente coronel Julián Leizaola, con toda la experiencia que tiene y en temas de seguridad, en donde los Estados Unidos, tanto la DEA como la FBI, le han dado este reconocimiento como el hombre más valiente de México. Tal es así que en la lucha contra el narco y la delincuencia organizada, pues ha recibido 7 atentados, y vale la pena que ustedes pudieran conversar y platicar con el teniente coronel Julián Leizaola. Entonces le dejo los micrófonos y estamos aquí a las órdenes. En mi travesía por la seguridad pública, me ha tocado lidiar con 2 problemas principales. A veces resulta más fácil pelear contra los delincuentes que están en la calle que contra los propios estructuras de gobierno. Creo yo que para poder hacer que las cosas sucedan, para lograr la tranquilidad, ¿no? y recuperar una ciudad o recuperar un estado o tal vez todo el país, se tienen que alinear 3 condiciones. Debe de haber voluntad política, debe de haber recursos y debe haber personas técnicas con el conocimiento para aplicarlo. Si no se alinea a cualquiera de estas condicionantes, no se puede hacer. Creo que el país está adoleciendo. A nivel federal creo que existe una falta de voluntad política. Hay recursos y muchos. Hay gente que sabe cómo combatir, pero falta esa voluntad política. Esto se traslada a los estados y desde luego a los municipios. Me tocó a mí, en lo que fue Tijuana, combatir con dos cárteles que estaban ahí, con el cártel de Sinaloa y con el cártel de los Arellano Félix. Pero afortunadamente se alinearon estas condicionantes y pudimos combatir sin ninguna línea, sin ninguna limitación. Pudimos combatir plenamente a los grupos delincuenciales y quedó claro que cuando se tiene voluntad no hay poder que pueda contra el poder del Estado. En 3 años echamos fuera a los Arellano y echamos fuera a los Chapos de Tijuana. En 3 años. En Ciudad Juárez, que habían fracasado ya otras instituciones federales, Ciudad Juárez ya parecía desahuciada, ya nadie quería, o nadie creía que se pudiera recuperar. Y en 2 años y medio también echamos fuera. Ahí estaba el cártel de Juárez y también estaba el cártel de Sinaloa. Había los feminicidios, había cerca de 400 muertos por mes y bajó el robo de vehículos con violencia, los homicidios de 400 lo dejamos en 17, ¿no? Por mes. Digo, porque se acabó el tiempo. Claro que pudimos haber hecho un poco más, pero desafortunadamente los periodos gubernamentales terminan y la siguiente administración, a pesar de que se le presentaron los resultados y el plan y el programa que se aplicó, dijo: no me interesa, yo traigo mi propio plan, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, insisto, cuando se tienen la voluntad política, cuando se tienen los recursos y cuando se tiene alguien que conoce, las cosas
se pueden hacer y sucede. ¿Hay costos sociales? Sí los hay. Porque para echar fuera a delincuentes de este nivel es como arrancar un cáncer. Y un cáncer duele. Duele cuando se raspa para quitar los tumores cancerígenos, ¿no? Igual duele a una sociedad sacar a estos grupos porque se penetran en la sociedad con esos narcocorridos, con esas las series de televisión, ¿no? Donde la ideología social se ve penetrada y empiezan a ver a los narcos como si fueran héroes, ¿no? Como si fueran personas que no les entran las balas, que no hay nada que se pueda hacer contra ellos. Y eso duele arrancarlo. Yo les puedo decir que en Ciudad Juárez, en el 60-70% de las familias de Juárez, había alguien, por lo menos uno, que se dedicaba a actividades ilícitas. Por lo menos uno en cada familia. Por eso cuando los echamos fuera, había muchas protestas porque les quitamos el medio de sustento, pues. Pero se tiene que hacer, es algo que tiene que suceder. No debemos permitir que la economía criminal, la economía del narco, sustituya a la economía honesta, ¿no? Que debemos todos de practicar. Pues hay mucho que hablar, pudiéramos estar aquí todo el día, pero yo creo que con estos comentarios pues yo los dejo. Y algo muy importante, cuando hablaba de costos sociales, me refiero también a los oficiales del ejército, a los oficiales de la policía que cayeron. En Tijuana, 43 oficiales cayeron combatiendo al crimen organizado. En Juárez cayeron cerca de 17, pero nadie los recuerda, nadie sabe sus nombres. Dicen otro oficial caído, otro oficial que murió, y sí es noticia, pero la noticia genera únicamente el morbo, pero no hay nadie que diga vamos a hacerle como dice el senador Mayans, vamos a hacer un muro, ¿no? Un monumento que recuerde a las personas que están entregando su vida, porque yo lo digo, ¿qué diferencia hay entre los héroes que nos dieron patria y estos agentes y estos soldados que están entregando también lo más preciado que tienen, que es su propia vida? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los otros? Yo creo que no existe diferencia, pero a los otros sí los honramos. Estos también merecen esa honra. Sí. Gracias. Tenemos una pregunta, senador, de Leticia Robles de la Rosa. Hola. Justamente respecto a usted, lo que hablaba usted hace un momento de que quitar el cáncer duele y que puede tener pues expresiones de resistencia por parte de algunos grupos de la sociedad. Le quiero preguntar, en torno a usted hay una polémica por dos recomendaciones que hay de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una identificada con 7/2011 y la otra 12/2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas acusaciones se enmarcan desde su óptica en estas reacciones de resistencia que acusan a los militares. Dos, también en torno a esto, ¿usted considera que los militares todavía falta cultura para el respeto de los derechos humanos? Y tres, ¿cree usted que esta resistencia de la sociedad a reconocer la ayuda de militares, de marinos, de policías, de ministeriales, también tenga que ver con un prejuicio que surge de una época en la que la violación de los derechos humanos era pues mayor que la efectividad de estos cuerpos? Muchísimas gracias. Mire, primero, las recomendaciones que yo tengo de derechos humanos
Yo quisiera primero que se revisara quiénes son los que me acusaron. Una de ellas, de un grupo de policías que, estando en servicio, los policías asaltaron a un personaje, ¿no? un visitante de la ciudad, el presidente de la Comisión Mundial de Karate, Taekwondo. Llegó a hacer un torneo a Tijuana, y en la noche de ese día salió a la Avenida Revolución, que es muy característica de Tijuana. Fue a pasearse por la Avenida Revolución en un taxi, llegó en un taxi. Estos oficiales, cuando vieron que este señor venía bien vestido, detuvieron el taxi, lo metieron a un callejón, bajaron al señor, lo encañonaron, lo tiraron al piso, le quitaron su cartera, le quitaron, todavía traía moneda extranjera, creo eran yens, le quitaron todo lo que traía, dólares, todo, y lo dejaron desplumado. Se fueron. El señor puso una querella, puso una denuncia penal. Al otro día me llegó la información, revisamos los videos y estas patrullas, eran 2 unidades, se ve donde orillan al taxi y lo meten a un callejón donde no hay cámaras, ¿sí? De ahí salen y ya el señor sale, pone la denuncia y el señor se va de Tijuana, asustado, como para jamás volver, ¿no? Cuando ya llega la querella, yo detengo a los oficiales. Cuando estamos los reúno a los 4, estamos enfrente de ellos, está el director y yo, y les digo que van a ser detenidos y presentados a la Procuraduría. Cuando pasa esto, los 4 tratan de salirse de la oficina para no ser detenidos, ¿no? Eran policías en activo. ¿Los tuvimos que someter? Claro que sí. En el caso, yo mismo tuve que intervenir, ¿no? Yo también recibí golpes de ellos. Yo también traía escoriaciones en la cara, en el cuello, ¿no? Tengo mi examen médico, que también fui yo objeto de golpes. Es una confrontación, o sea, ni modo, así se sucedió. Sucede que cuando ya lo presentamos a ellos, los llevamos a la Procuraduría, estos se quejan de que fueron agredidos por nosotros, pues. Pero se presentó el examen médico, ellos se presentaron con examen médico. Y también el examen médico mío, pues, y del director de policía. Pero el de Derechos Humanos, pues, no tomó en cuenta los de nosotros, nada más el de él, pues, ¿sí? Lo metimos lo presenté a la Procuraduría, se calificó como legal la detención, pero no prosiguió el proceso porque el señor el denunciante, se fue del país y no llegó a ratificar su denuncia. Y quedó ese vacío legal y estos señores salieron. Y presentaron su denuncia en Derechos Humanos y se me siguió esa querella, ¿no? Y es la que tengo ahorita, una de ellas. La otra es de una persona que le decían Don Balas. Don Balas es uno que tenía el traslado de droga de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, y las llevaba hasta San Francisco y Los Ángeles. En una ocasión me mataron 2 oficiales de policía ahí en Tijuana, en una plaza que se llama Plaza Monarca, y en la persecución estos señores se fueron a esconder a un taller, pero no se dieron cuenta que había un helicóptero que los iba siguiendo. Llegamos al taller, el señor que le decían Don Balas, estaba dentro del vehículo con un arma. Se le indicó en varias ocasiones que soltara su arma, nunca la soltó. Tuvimos que ejercer fuerza para poder desarmarlo, ¿sí?
fue presentado igual a la autoridad con su examen médico y todo. El señor presentó una querella ante Derechos Humanos porque dijo que fue tratado con exceso de fuerza. Pues. Ok, fue presentada y esa es otra de las querellas que tengo. Creo que me he defendido en las dos instancias y en las dos he salido avante. No tengo ahorita nada en ese sentido que legalmente me tenga alguna inhabilitación o incapacidad para ejercer algún cargo. ¿Sí? En lo del Ejército y Marina, yo creo que el presidente Calderón utilizó la fuerza militar porque no había confianza en las instituciones. Y lo único que en ese momento se podía echar mano para iniciar un combate contra estos grupos delictivos era el Ejército y la Armada de México, y la Fuerza Aérea, desde luego. Desafortunadamente el Ejército, su capacitación, su adiestramiento es distinto a las policías. El soldado recibe órdenes y califica a sus contrincantes como enemigos. Cuando dicen, este es tu enemigo, el militar al enemigo lo califica de manera distinta a como le ve un oficial de policía. Por eso creo yo que el Ejército o las fuerzas militares no están diseñadas para estar en la calle. Eso no es bueno, no es bueno. Desafortunadamente todavía no existe, ya vamos para 12 años de combate y todavía las instancias que se deben dedicar al combate a este tipo de organizaciones aún no son no son instancias confiables. Me refiero a la Procuraduría General de la República, me refiero a las policías ministeriales estatales, que todavía no podemos decir que representan una fortaleza para combatir con estos grupos. No inhiben la actividad delictiva. No se diga de los centros penitenciarios, que más que centros de rehabilitación o de reinserción social, sirven como nichos, ¿no?, de los delincuentes, donde aparte de que ni siquiera es un encierro, ellos siguen operando desde ahí, ahora con la protección de la propia autoridad. Sí, eso es definitivo, ¿no? Yo creo que no debe de ser un poco más fuerte, ¿no?, más directa la actividad de los centros penitenciarios. Yo fui director de un centro penitenciario y yo le puedo decir que un centro penitenciario debe ser disciplinado, debe ser estricto la actividad dentro de un centro. Pero bueno, yo no soy psicólogo ni para decir que estén mal los programas de reinserción, ¿no? Ellos saben lo que hacen. El problema es que cuando hay una violencia, ¿no?, contra personas, la víctima pasa automáticamente a segundo, tercero, cuarto lugar y el delincuente se erige como el protagonista, ¿no? Y la reparación del daño y todo lo demás queda totalmente en el olvido. Y hablamos de la reinserción y vamos a rehabilitar a estos delincuentes. No es cierto, nunca se van a rehabilitar. Para mí, bueno, creo que existe la investigación científica donde dice que hay dos tipos de delincuentes: el primo delincuente o el delincuente ocasional y el delincuente persistente, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el Chapo, si llega a salir de la cárcel, se va a dedicar a cosas lícitas? Definitivamente no lo va a hacer, porque ya su mentalidad y la estructura que tiene, él ya está condicionado a seguir en la actividad ilícita. No sucede lo mismo con alguien que ocasionalmente comete un delito. Ese sale y ese puede ser rehabilitado. Pero el crimen organizado seguramente que no puede ser rehabilitado.
¿sí? Y deben de tener un trato diferente, diferenciado dentro de los mismos centros de reclusión. Eso es lo que considero yo. No sé si faltó alguna pregunta. Me fui largo, disculpe, se fue tanto. Sería todo, no tenemos más preguntas, senador teniente.